Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, El perfil del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos, un libro que aún sigue siendo de consulta obligada, es por ello que lo estamos leyendo completo, aunque como ya les he dicho en el canal, ya hay un resumen de este libro. Vamos a empezar el tema que se llama El abandono de la cultura en México, parte 1. Espero que les guste. La filosofía dominante en México al comenzar el siglo XX es el positivismo, y aunque fuera interpretado de modo distinto por el hombre de la masa o por el científico, era en el fondo la misma idea de la vida, contra el utilitarismo y materialismo positivista. Emprendió una campaña el Ateneo de la Juventud, cuyos miembros eran lo más selecto de la élite mexicana. Trataban de renovar el ambiente intelectual, introduciendo una nueva filosofía espiritualista que rehabilitara los altos valores de la vida, muy rebajados en México por influencia del positivismo. La obra cultural del Ateneo estaba alentada por el mismo espíritu que el Ariel de Rodó. Al poco tiempo cambiaba de orientación la enseñanza filosófica en la universidad. La autoridad de Comte y Spencer fue sustituida por la de Bergson, James, Buttrux, etc. La nueva atmósfera de ideas inquietó a la juventud y despertó en ella entusiasmo por las altas cuestiones de cultura, pero ese entusiasmo se apagó pronto, cuando en 1919 Vasconcelos inicia su obra de educación popular, sobreviene un cambio radical en el destino de nuestra cultura. En su expresión más sencilla, la idea de Vasconcelos era la de la educación elemental extensiva, que nadie hasta entonces había agitado con un sentido de justicia social. La obra pareció pues como una revolución en la enseñanza. La agitación de ideas sobre educación popular determinó una revisión crítica de todos los grados de enseñanza, de la que surgieron varias iniciativas de reforma que afectaban desde la escuela primaria hasta la universidad. Aparecen entonces la idea nacionalista, el interés por la enseñanza secundaria y técnica, cierto desdén por los estudios universitarios, primero y después la idea de ponerlos al servicio del pueblo. La circunstancia de que tales ideas surgieran de diferentes partes, de educadores, de políticos, de intelectuales, y fueran acogidas favorablemente por la juventud y las masas populares, demuestra que ese movimiento no era artificial. Ni siquiera fue necesario explicarlo y fundarlo con teorías, sino que desde luego a todos pareció evidente, razón de más para afirmar que era históricamente necesario y que por otra parte no tenía un interés intelectual, aun cuando las nuevas tendencias parecían heterogéneas, tenían en el fondo más de un punto de común. Todas coincidían en expresar un descontento por los principios educativos tradicionales y también en apreciar el valor de la enseñanza con el criterio de la utilidad y la cantidad. Esto parecía evidente. Lo que entonces empezó a no parecerlo fue el valor de la cultura superior. Hasta antes del año 1920 este valor era en México indiscutible, pero después de esta fecha se torna problemático. Desde entonces ha decaído el interés por los estudios superiores, que ya no son vistos por los mismos universitarios con la misma consideración que antes. Se ha perdido también, aunque no por completo, el respeto y la envidia a los intelectuales. En suma, se ha presentado en México esta vez, espontáneamente y sin asomo de imitación, el fenómeno universal definido en la exacta frase de Cortiou, como un abandono de la cultura. Es indudable que el denominador común de las reformas en la enseñanza es la acción útil. En la juventud y en los maestros y aún en los intelectuales hay la preocupación de adquirir un saber inmediatamente aplicable a la vida. Por eso el pragmatismo y el vitalismo han sido las doctrinas más afortunadas en nuestro mundo universitario, relacionando estos fenómenos culturales con otros acaecidos fuera del campo de la cultura. Se podrá descubrir el origen psíquico de los acontecimientos que se acababan de describir. Con la más superficial inspección de nuestro contorno social, observaremos que la vida mexicana en todas partes se ha orientado a la consecución de resultados inmediatos. Los programas de vida individual o social están calculados para el presente o para el futuro más próximo. Poco importa que la realidad no responda satisfactoriamente a esta impaciencia del afán humano. Al menos la intención es esa. Esta vida hace la impresión de una actividad irreflexiva,
sin ninguna finalidad precisa, con todos los caracteres de la conducta instintiva, los nuevos planes de educación nacional, así como las vagas nociones sobre el significado de la cultura, en que pretenden justificarse, son el reflejo del estado colectivo. Su inspiración no viene de arriba, de la inteligencia, sino del fondo oscuro de los instintos. Por no tener esta procedencia debe considerarse inferiores y despreciables. Los movimientos históricamente efectivos se fragúan en el subsuelo del alma humana, en donde se alojan los impulsos primarios y elementales de la vida. La reforma en la enseñanza mexicana aparece como la expresión del empuje vital de un pueblo que quiere afirmar y justificar su existencia, y también como el reflejo que en el plano de la cultura ha proyectado una transformación social que ha colocado las masas en la delantera de la vida pública. Las masas representan dentro del cuerpo social el papel que tiene el instinto en el ser individual. Al principio de nuestro siglo era general entre los mexicanos un desdén marcado por todo lo propio, mientras que su interés se enfocaba hacia el extranjero, para buscar sobre todo en Europa modelos que dieran un sentido superior a su vida. Nadie emprendía una nueva obra sin antes enterarse de lo que se había hecho en casos semejantes por los europeos. Espiritualmente era México un país colonial. El ideal supremo del burgués mexicano era ir a Europa, educarse en sus escuelas y universidades, con frecuencia para no volver más a la patria. Sus hombres vivían inconformes de haber nacido en este lugar del planeta, y aunque las circunstancias los forzaran a estar en México, su espíritu vivía en Europa. En el curso del segundo decenio de este siglo se produce un cambio de actitud del mexicano hacia el mundo. Comienza éste a interesarse por su propia vida y el ambiente inmediato que le rodea. Descubre en su país valores que antes no había visto, y en ese mismo instante empieza a disminuir su aprecio por Europa, que en ese tiempo vivía los años terribles de la guerra. Este espectáculo era para muchos hispanoamericanos una desilusión por la cultura que tanto admiraban. Vino después el pesimismo de posguerra, que debilitó aún más la autoridad de Europa en la conciencia americana. Fue en el ruidoso libro de Spengler, La decadencia de Occidente, donde se encontraron los primeros argumentos filosóficos contra la cultura europea, que parecían corroborar a la sensibilidad mexicana, ya instintivamente en desacuerdo con el espíritu de ultramar. ¿A qué se debieron estos cambios psicológicos? El despertar de la conciencia del yo nacional tiene en México un origen biológico. El fracaso de múltiples tentativas de imitar sin discernimiento una civilización extranjera nos ha enseñado con dolor que tenemos un carácter propio y un destino singular que no es posible seguir desconociendo. Como reacción emanada del nuevo sentimiento nacional, nace la voluntad de formar una cultura nuestra, en contraposición a la europea. Para volver la espalda a Europa, México se ha acogido al nacionalismo, que es una idea europea. Era natural que los mexicanos se encontraran resentidos contra Europa, ya que el interés por su espíritu ha ocasionado durante siglos el desprecio de los valores propios. A la fascinación de lo europeo se deben numerosos casos de descastamiento. Desgraciadamente, al nuevo interés por lo nacional no ha correspondido un objetivo claro, y además a la buena intención de averiguar nuestro destino, se han mezclado impulsos hostiles a lo europeo. A causa de un resentimiento, muchas voluntades impotentes encontraban la ocasión de desvalorizar la cultura para librarse de un deber, el de adquirirla, cuyo cumplimiento implicaba un serio esfuerzo. Al iniciarse el nacionalismo, fue un movimiento vacío, sin otro contenido que la negación de lo europeo. El resultado fue que México se aislara del mundo civilizado, privándose voluntariamente de influencias espirituales fecundas, sin las que el desarrollo de esa alma que anhela tener será imposible. La obra de imprimir a nuestra vida un sello peculiar no ha partido de donde lógicamente debía partir, del conocimiento del hombre mexicano. Mientras no se defina su modo de ser, sus deseos, sus capacidades, su vocación histórica, cualquier empresa de renovación en sentido nacionalista será una obra ciega destinada al fracaso. La falta de una noción clara sobre el ser mexicano ha originado dos partidos que disputan con pasión
acerca de las normas que deben adoptarse para la cultura de México, el de los nacionalistas y el de los europeizantes. Nosotros hemos llegado a conclusiones que se apartan por igual de las dos maneras de considerar la cuestión. Se equivocan los nacionalistas oponiéndose a la participación de México en la cultura universal y por lo tanto tratando de aislarlo del resto del mundo. No cabe duda de que un aislamiento así, en vez de proteger el desarrollo de un espíritu original, puede ser contraproducente e impedir en absoluto toda forma de la vida espiritual, ya sea original o no. Es por otra parte un atrevimiento peligroso buscar deliberadamente un estilo original, cuando poseer una originalidad o no es efecto de un destino en que la voluntad consciente no puede intervenir. Del otro lado se equivocan los europeizantes, porque no ven la cultura europea desde México, sino que ven a México desde Europa. Son hombres que abandonan idealmente la vida que los rodea y dejan de ser mexicanos. No existe en su espíritu el elemento nativo, que al sufrir la acción de la cultura europea injerte en el tronco de esta una rama nueva, que llegue a ser más tarde una unidad independiente de cultura. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escucharme.